Bueno, ayer a la mañana se conoció la noticia de que un esposo había acudido a la policía informando que su mujer había desaparecido hacía 3 horas, ¿no? 3 horas. Sí. Marisol Ollanarte, quien fue... Ollanarte, quien fue a denunciar que ella ya no estaba, su marido, Sergio, ¿no? Richard. Perdón, Rashid. En algún momento se dijo, che, pero el marido fue muy rápido a avisar a la policía. Sí, estuvo perfecto. Mediáticamente eso lo convirtió en sospechoso. Finalmente, ayer se conoció la peor de las noticias, que Marisol apareció muerta. Y muerta de manera violenta. Inmediatamente fue llamado a declarar Sergio Rashid en calidad de testigo. Empezamos con una testimonial. Muy bien. Y solo eso. Y fue liberado a la noche. Los medios, la sede periodística lo calificó de demorado, algunos lo detuvieron y todos lo calificaron de sospechoso. Esta mañana se supo que el tipo hasta ahora no tiene nada que ver, o sobre el tipo no hay nada que ver, o nada. Capaz que pasado mañana se descubre que es el asesino. Ojo. Bien. Por ahora hasta ahora no tenemos nada. Por ahora. Se especuló esta mañana con que estaban los resultados de la autopsia de Marisol. No, porque la autopsia hasta las 11 de la mañana, no sé qué pasó después, no tenía lugar donde hacerse, porque la autopsia en La Plata, el centro, no quiero ser impreciso con la institución exacta el nombre, Centro Médico Forense. La morgue. La morgue oficial está cerrada por una decisión judicial por la investigación de la cantidad de cadáveres y de muertos en las inundaciones del 2 de abril, 2 y 3 de abril del 2013. No sé en qué estará la autopsia a Marisol. Hasta donde sabía, está todo el mundo mirándose, nadie sabe para dónde doblar. Le iban a hacer en Lomas. Le iban a hacer en Lomas al final. Bueno. Se terminó realizando la... Se terminó haciendo al final. Sí. Sí. Están los resultados, incluso preliminares, que dicen que hacen referencia que murió a una asfixia por ahorcamiento. Bueno, esto es novedad, asfixia por ahorcamiento. En un marco de violencia sobre el cuerpo. Exactamente. ¿Sabemos si esa violencia fue posterior o previa a la muerte? En principio se establece que esa violencia es previa. Porque había trascendido anoche que no era causal de la muerte, esa violencia. Claro, ella en principio con un impacto fuerte de puño la deja tambaleando y aparentemente eso la disminuye. Además, ¿no? Claro, con ese impacto que aparentemente le dieron en el camino por el que ella iba, luego la terminan arrastrando algunos metros y ahí es donde aparentemente continúan con fuertes golpes en la cara y en parte del cráneo y en el resto del cuerpo. En uno de esos golpes, teóricamente, es cuando habrían volado los anteojos de Marisol, que después se encontraron hoy a la tarde, y también los auriculares con los que ella salía a correr y escuchaba música. Exactamente. Está clarísimo que ella terminó forcejeando fuertemente con quien haya sido el agresor. Incluso se ha advertido material genético en las uñas, es decir, que hablan de una conducta defensiva, claro, respecto a la agresión. Obviamente es un material que va a servir para después poder trazar con una conexión a partir de un cotejo de ADN cuando empiecen a aparecer diversos sospechosos, ¿no? Pero la causal directa de la muerte, el mecanismo de muerte, es la asfixia por ahorcamiento, que no es lo mismo que el estrangulamiento. Ah, bien el detalle. En principio... Sí, ¿te acordás en el caso Ángeles que aprendimos la diferencia? Tal cual. Es lo que yo decía anoche, y esta mañana lo repetía. Ya el periodismo y el mundo de las leyes y los televidentes que siguen estos casos, ya no podemos argumentar falta de conocimiento en los términos exactos que debemos utilizar. Ya cuando hablamos de una denuncia de violación, la pregunta es, ¿hay lesiones genitales o paragenitales? Claro. Y esto hay que reconocerlo, que el caso Ángeles no se educó. No se educó legalmente. Seguramente, la televisión enseña. Y la televisión era un poco bruta al respecto y hay que ser un poquito precisos. Entonces, mirá, hay una denuncia, hablo de X, una denuncia de violación. Bueno, primera pregunta del periodista. Dije? ¿Hay lesiones genitales? ¿Hay lesiones genitales no hay y paragenitales? Entonces después pueden ¿Hay lesiones en brazos? Claro. ¿Murió por asfixia? ¿Murió por asfixia? ¿Murió por ahorcamiento? Ahorcamiento. Tiene golpes. Esos golpes son previos o posteriores al momento de la muerte. ¿Esos golpes provocaron la muerte, en este caso de Marisol?
Además son cuestiones claves como para poder trazar el nexo causal con la persona que haya sido el autor del hecho delictivo, ¿no? No es lo mismo, porque tiene que ver con el lugar en el que definitivamente se terminó perpetrando el delito. Si se realizó por estrangulamiento, si se realizó por asfixia, por sofocación, es decir, tapando tal vez con las manos el ingreso de aire, o en este caso por ahorcamiento. A mí en particular me resulta, y no sé si el doctor compartirá conmigo, un tanto sospechoso la mecánica de ahorcamiento y no de estrangulamiento. El ahorcamiento, a diferencia del estrangulamiento, el clásico estrangulamiento manual, uno ejerce presión directa sobre la zona del cuello. Una presión que es horizontal con respecto, o perpendicular al cuello. El ahorcamiento, a diferencia de lo que todos conocemos con la clásica soga, y de hecho las muertes por ahorcamiento en un 90% de los casos son por suicidios, es de forma vertical, ¿no? Incluso en las autopsias se advierte las marcas, los surcos de forma horizontal y por debajo del maxilar. Ángeles. Exacto, por el peso que suele tener el cuerpo. Cuando uno advierte el lugar que aparentemente fue baldío en el que se perpetró el delito, la lógica indica que uno estrangule a la persona contra el piso y de forma manual. No que uno se saque el cinturón, la enganche por detrás del cuello y con el mismo peso del cuerpo logre frenar el paso del aire. Además por sería detrás. pero muy diferente la marca, ¿verdad? Sí, totalmente. diferente la marca, sí. Bueno, son trascendidos que de la autopsia, tampoco tenemos el informe de la autopsia para el que... Sí, yo en el caso de Marisol quiero tener una prudencia porque se ha metido tanto a la pata. Pero yo tengo las 24 horas, esto de tener que desdecirse. Pero a veces, quiero aclarar, no es que el periodismo se desdice porque se informa mal. Se le informa mal al periodismo. Totalmente. Yo sé que esto el televidente dirá, ¿y a mí qué me importa? Soy un vendedor de pizza que te está diciendo, mira, la pizza no tenía el gusto que usted quería porque la harina que me vendieron no es la mejor. Y usted dirá, bueno, vaya y compre harina. Tengo que decirte... Tiene razón usted, televidente, que me está mirando y dice... Pero la verdad, a veces, gente importante informa mal al periodista. Los investigadores... Y a veces no es fácil tampoco. La policía los investigadores informan mal. Y no siempre con mala intención. Los investigadores del caso Marisol, ayer en algún momento del día, estaban convencidos que la clave era el esposo. Claro. Porque no es que pensaron mal. No es que nos vamos a hablar con la periodista y decirle, ¿saben qué? Fue el esposo porque queremos sacarnos el tema de encima y queremos armar una pizza y listo y se resolvió el caso. No, en algún momento creyeron, como decía Mauro Soto esta mañana, les gustaba la pista del marido. Y después descubrieron que no había nada. Lo que al principio parecía algo negativo, que era que el marido hubiese llamado a la policía. Tienen que llamar, desaparece y llame, no esperen. A ver, y esto, seamos enfáticos, 20 veces. Basta con esto de que espero 24 horas. ¿Qué esperan 24 horas? Te desapareció un familiar y a las 2 horas andá a la policía donde sea, toca un timbre, llamá, andá, denuncialo. Y si el que te toma la denuncia, si es una menor, te contesta, espere a mañana. No esperes nada hasta mañana. En ese caso... Andá a otro lado. Recomendar que vayas a la fiscalía. A la fiscalía. A donde sea, hasta que alguien te atienda. Sí, en lo que respecta particularmente a este caso, hay una cuestión que es la hora de que se produjo la muerte, ¿no? Porque si ella desapareció alrededor de las 3, 4 de la tarde y según la autopsia la fecha de muerte la ubica, la hora de la muerte la ubica entre las 21 horas y las 3 de la mañana, digamos, ahí hay un lapso bastante importante entre que ella desaparece y ella que aparece muerta. Hay como un espacio de tiempo vacío. Y esto puede ocurrir por dos cuestiones. Primero, que cuando los peritos dicen la fecha, es la fecha estimativa de muerte. Recién hablábamos con el doctor en el caso de Lucila Frem, donde en un primero se la inculpó a la conviviente porque se decía que había muerto antes de las 7 de la mañana, que es en el horario que ella se fue a trabajar. Y después, en el juicio, se demostró, o los jueces tomaron como válido, la hipótesis de que había muerto a posteriori de las 7 de la mañana. O sea que es un tema controversial, no es exacto. Lo cual genera una duda, y la duda lleva a la absolución. Pero en este caso, como en todos los casos, ¿cuánto peleamos por la autopsia? Nos dicen, el horario estimativo de muerte es este, déjame ver la autopsia. Claro. Y después yo te puedo decir... Bueno, recordemos que en el caso Ángeles, otro tema del que aprendimos aquí una mismo dijimos, a fue ver, el tema autopsia. Vimos el cuerpo. Este humilde espacio claro, fue el que hizo algo para que hubiera una segunda autopsia.
hasta habló... Que resultó clave. Habló Raffo, no habló cualquiera, no es que habló Ferrari, habló Raffo. Raffo dijo, la chica muere por esto. Dicen, ¿para qué sirve? A veces servimos para algo, muchas veces no servimos para nada. Pero a veces servimos para algo. En el caso de Ángeles servimos. Entonces tenemos un horario tentativo de muerte, que yo quisiera ser más prudente y hoy tenemos un informe preliminar de la autopsia. Yo quisiera tener el informe y después podemos inferir a partir de ahí cuál pudo haber sido la mecánica y fundamentalmente a partir de tener el horario presunto de muerte podemos saber cuál fue el destino entre el momento que se va a correr y el momento que se produce la muerte. Lo que está claro es que a las 4:30 de la tarde ella toma contacto con los familiares. A las 7 ya se sabe que no está. De hecho, le ha tenido que pasar a buscar a los chicos, creo que una hora más tarde de las 4:30, o sea, 5:30, ya no estaba. Fue un lapso de 1 hora y, como bien decía el doctor, aparentemente a las 9 de la mañana, como temprano, es que la terminan matando. Hubieron 4 o 5 horas de la noche que la terminan matando. Hubieron 4 o 5 horas que ella estuvo reducida, privada de su libertad, en aparentemente un descampado. No sabemos. O en un baldío, no lo sabemos. O en uno de esos ranchos que estaban abandonados por ahí. Está bien ese dato de que no sabemos, porque en un momento cuando comienzan a hacer los rastrillajes en la zona, uno de los datos era que ninguno de los que estaba realizando el rastrillaje en la zona había encontrado el cadáver de Marisol, con lo cual no se sabía hasta ese momento si Marisol había estado ahí desde el primer momento o era tenemos una cuestión, el homicida es de la zona, porque conoce la zona, conocía los movimientos de la señora, sabía que en ese horario, en ese sector, había poca asistencia de gente y cuanto menos que había 2 fincas abandonadas o 2 ranchos abandonados en los cuales pudo haber llegado. En el lugar en donde aparece Marisol, a metros nada más, hay una casa abandonada, como que nadie vive, con lo cual también están investigando esa parte, porque podría ser más allá de las casas que están en la zona, ¿no? Sí, lo que sí ahí estuvo cautivo. Lo que sí parece cierta certeza es que la escena del crimen es el lugar cercano a donde ella fue encontrada. O sea que tenemos la escena del crimen y tenemos cómo aparece el cuerpo. El cuerpo aparece, algo que llama la atención, con el rostro tapado. Esto quiere decir que el asesino que la mató seguramente intentaba de que ella no lo vea porque lo conocía, o que sentía, digamos, cierta aprensión a mirarle a la cara a la persona que iba a matar. Digamos, si uno conoce a la persona... Además, boca arriba, es cierto, con la misma ropa con la que venía y además le tapó la cara con esa misma ropa. Claro, apareció con la misma, con la cara tapada, lo que nos habla, en definitiva, de que por qué le tapó la cara, ¿no? O pudo haber pasado que esa remera se levante producto de ser arrastrada, entonces la remera se levanta. De atrás para adelante. Claro, de atrás para adelante. Si a vos te arrastran de los pies, te toman de los pies, la remera se levanta y te llega a la cabeza. ¿Cómo sería la razón o la forma exacta de la muerte? ¿La forma exacta de la muerte? Bueno, es esa, es asfixia por ahorcamiento. El ahorcamiento se tiene que producir, como decíamos antes, con una fuerza que se ejerce desde el piso y hacia arriba, de forma vertical. Puede ser que se haya utilizado un cinturón, una bufanda, algo... No las manos. No las manos. En esto seamos claros. Exactamente. No las manos. Por eso es raro que sea ahorcamiento y no estrangulamiento. Por eso diferenciaste entre ahorcamiento y estrangulamiento. A lazo, alguien de campo. A lazo, alguien de campo. En lo personal, y esto es una opinión particular, llegué a pensar, y lo debatíamos con el doctor, que tal vez en la prensa se utilizó como sinónimo ahorcamiento con estrangulamiento, empezó a circular ahorcamiento, pero en realidad el informe hace referencia a un estrangulamiento. Que sí, aparentemente sería lo más lógico. También al haber utilizado las manos el asesino, es como que aparentemente no iba a matarla, porque si no hubiera llevado un arma. Digamos, ¿no? Esta cuestión de que se encuentra con la víctima y no tiene ninguna, no tiene un cuchillo, no tiene un arma de fuego, y la mata con sus propias manos. Hombre rudo, hombre tosco, usa las manos, primario los instintos y primario las reacciones. Y pensemos que es mucho más difícil matar a una persona con las propias manos que con un simple disparo. Con un disparo, digamos, es mucho más fácil provocar la muerte, inclusive la carga emocional del asesino, porque hay que sostener. A ver, esto que voy a decir es tremendo. El disparo agiliza el hecho y quita culpa. Exactamente, digamos. Es mucho más fácil matar a alguien de un disparo que matarlo con las propias manos. Es un acto criminal y por ahí tiene... ¿Hay signos de abuso en el cuerpo? No hay signos de abuso, pero... Entonces... Sí correspondería, Quiero ver las lesiones en el cuerpo, después te digo. Claro. Déjame ver las lesiones. El informe preliminar... Si no hay lesiones
el informe preliminar genitales ni indica paragenitales. que no hay lesiones Entonces, ni genitales ni paragenitales. Tampoco lo vi en el caso Ángeles. Lo cual podría inferir, si son lesiones pectorales, puedo inferir de cuanto menos se le apoyaron con las rodillas sobre el pecho. Ahora, no significa que hay que descartar automáticamente un abuso. Hay abusos que no dejan lesiones corporales. Los primeros tocamientos tal vez no dejan lesiones. Bueno, perfecto. Nos vamos a la pausa.